Continuando con el tema de vigas, vamos a ver lo que son las relaciones entre carga distribuida, fuerza cortante y momento flexionante. Primero vamos a ver la relación entre la carga distribuida y la fuerza cortante. Vamos a suponer una viga cargada con fuerzas puntuales F1, F2, una carga distribuida que varía en función de X, significa que esto, ¿verdad? Varía, conforme varía X, varía la carga distribuida. Entonces, esto es una ecuación matemática. W en función de X. Además de eso, tiene un momento aplicado M sub 0, dos apoyos. Y lo que consiste es que vamos a analizar una sección, un delta de la viga, una pequeña distancia de la viga, y le hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Entonces, tenemos nuestra sección de viga, la carga concentrada nos provoca una fuerza, una pequeña fuerza, y va a estar ubicada a una distancia K por delta X, o sea, delta X es esta distancia, por lo tanto, esta distancia es una parte proporcional de la distancia total. ¿De qué va a depender? De el centro de gravedad donde se ubique esa carga distribuida, que no es lo que nos interesa ahora. Simplemente sabemos de que aquí va a haber una distancia y que va a depender de su centro de gravedad. Por un lado, sabemos de que tenemos una fuerza cortante, si estamos analizando por el lado izquierdo, y un momento flector. Estas son las direcciones positivas si estamos que nuestra pieza o nuestro cuerpo rígido está del lado derecho. Del otro lado, tenemos el punto O, tenemos la carga V, que va a estar incrementada en una cantidad, ¿verdad? La fuerza cortante, lo mismo que el momento flector. Veamos, si lo vemos desde el punto de vista de O, nuestro cuerpo rígido está del lado izquierdo. Entonces, estas serían las condiciones que se consideran positivas para asignarles la dirección correspondiente. Acuérdense que esas direcciones, si son positivas, significa que en el gráfico van positivas. Haciendo el análisis de sumatoria de fuerzas en Y, se concluye, simplemente es cuestión de hacerlo con calma, que el cambio de fuerza cortante va a estar en proporción a la carga o la carga distribuida por la distancia delta X, ¿verdad? Que sería nuestra distancia a evaluar. Por los fenómenos matemáticos, si hacemos una derivada de v con respecto a dx, eso significa que va a ir en función de la carga distribuida. Entonces, si la carga distribuida es una ecuación matemática, entonces la pendiente del diagrama de fuerza cortante es igual a la intensidad de la carga distribuida. O en otras palabras, que el cambio de la fuerza cortante va a ser igual al área bajo la curva. O sea, simplemente integramos el cambio de fuerza cortante es igual a la integral de la carga distribuida por dx, donde la carga distribuida está en función de x. Entonces, esa es la primera conclusión, que la fuerza distribuida, la cortante, va a ir en función de la carga distribuida, o es la integral. El mismo análisis, básicamente tenemos el mismo, aquí tenemos el mismo diferencial o nuestra pequeña porción de la viga que vamos a evaluar, solamente que vamos a evaluar ahora sí el momento. Entonces vamos a hacer suma de momentos en O.
con suma momentos en O, M más delta M positivo menos, en este caso, Wx por X, que es la carga concentrada o la fuerza, ¿verdad? Por el brazo de palanca, va a ser negativo, menos V por delta X, aquí fue que se borró, delta X menos V es igual a 0. M suma y resta, cancela, delta M entonces va a ser igual a V por delta X más el brazo de palanca, K por delta X. Acuérdense que aquí tenemos K por delta X y aquí teníamos delta X. Entonces, por lo tanto, esto me da delta X al cuadrado. Entonces, W es la carga distribuida que está en función de X, que varía con función de X, y K es una constante que es la proporción de la distancia que tiene con respecto a el punto de referencia que es O. Entonces, en conclusión, la derivada del momento con respecto a X es igual a V al cortante. Entonces, la pendiente del diagrama de momento flexionante es igual a la fuerza cortante. Tal vez en la parte que la mejor expresión, ¿verdad? Que el momento es igual a la integral de fuerza cortante por dx. Entonces, si yo tengo el área bajo la curva del cortante, entonces tengo el cambio de momento flexionante. Entonces, es una relación matemática. Son muy importantes para cuando queremos hacerlo por integración. Efectos de cargas puntuales o momentos puntuales. Bien, si tengo este mismo análisis o esta misma pequeña barra o pequeña viga, veamos que estamos eliminando los efectos de la fuerza de una carga distribuida, pero si tenemos una fuerza puntual y se realiza el análisis, vamos a concluir que el cambio de la fuerza cortante va a ser igual a el valor de esta fuerza. Si realizamos el mismo análisis con la suma de momentos, aquí estamos en el punto O, ¿verdad? El cambio de momento es igual a este MO. Esto es un momento aplicado en un punto específico y esta fuerza F es aplicada en un punto específico. Lo que significa que cuando se realiza el análisis donde actúan fuerzas o momentos puntuales, se crean discontinuidades en los diagramas de cortante y de momento flexionante. Esto posiblemente va a ser más fácil verlo con los ejemplos. Bien, para lo cual tenemos el siguiente ejemplo es una grúa estacionaria, sostiene una carga de 750 libras, la cual depende de un cargador montado en la parte superior de la viga BFG. Este es el dispositivo de poleas, ¿verdad? En el cual se ve que tiene unas cuerdas, aquí tiene un malacate, ¿verdad? Que es un tambor con una barra para hacer girar, para poder desplazar esta carga, para poderla desplazar subir y desplazarla, en este caso subir o bajar la carga, ¿vale? Entonces, si aflojamos el cable, la carga baja, o si hacemos que se enrolle el cable, pues entonces lo que queda es que sube la carga. Bien, es una especie de grúa. Dice que esta viga tiene un peso distribuido de 25 libras por pie.
La viga vertical, esta viga vertical es una viga en H que tiene un peso de 40 libras por pie. Está articulado en A y en B. Aquí todo esto es articulado, todo esto puede girar, tanto de esta pieza o la viga BFG, ¿verdad? Como este eslabón corto, ¿verdad? Están unidos. Esta es una viga en T y esta es una viga en H. Están entrelazados por la barra EF, ¿verdad? Que es una pieza sometida también a dos fuerzas, lo mismo que BH, con el fin de evitar de que esto gire. Entonces, determine el diagrama de cortante y de flexión tanto para la viga BFG e indique la magnitud y en qué puntos se dan los dos valores máximos, V máximo y M máximo, o sea, dónde es el cortante máximo y el momento máximo. Ok, esto es un marco, ¿verdad? No voy a desarrollar, ¿verdad? Aquí en este punto B van a actuar dos reacciones, Bx, By en forma general, total. En F va a actuar una fuerza EF, que va a tener esta dirección. EF está en compresión. Por acá, la viga tiene una pieza que tiene una altura de un pie y está amarrado al cable. Eso significa que esta pieza acá se va a generar una fuerza, la tensión del cable. Entonces, esta fuerza, si la trasladamos aquí al punto medio de la viga, nos va a provocar un momento, ¿verdad? Nos va a provocar un momento. Entonces, esta fuerza hay que trasladarla a este punto G, al punto medio, ¿verdad? Que sería de un pie. Entonces hay que trasladar esta fuerza a este punto. Vamos a eliminar todo lo que es el cálculo del marco, que posiblemente lo deje en, lo deje en un archivito en el TEC Digital para que lo puedan analizar de cómo se obtuvo las fuerzas que actúan sobre la viga. Lo que vamos a tener es, ¿verdad?, nuestra solución completa ya. La viga está sometida a una carga distribuida, o sea, esta viga tiene un peso distribuido de 25 libras por pie. En el punto B tenemos las dos reacciones, Bx y By, que son estos dos valores. La fuerza del elemento EF, aquí lo estamos poniendo las dos componentes con sus magnitudes y su sentido. La fuerza de 750, que sería la carga, que la vamos a concentrar en este punto, y el traslado de la fuerza que actúa sobre la pieza que sobresale de la viga, que son 375, y el momento que produce. Entonces ya nuestra viga básicamente ya está calculada, o sea, se utiliza todo lo que es el procedimiento del capítulo 6 de marcos y máquinas para determinar las fuerzas internas. Bien, como es un poco ya expresado anteriormente, básicamente lo que nos interesa son los diagramas de cortante y de flexión. Entonces la fuerza normal, todas las fuerzas que están sobre el eje X, para efectos del análisis no las vamos a usar. Entonces nuestra viga la podemos simplemente simplificar poniendo las fuerzas transversales, en este caso las fuerzas verticales transversales a la viga, y en este caso tendríamos su momento y tendríamos que hacer tres cortes esta es una carga distribuida uniforme, entonces entre el punto A y el punto F, ¿verdad?, vamos a tener que realizar
un corte. Normalmente en este caso, entre las fuerzas que tenemos, nos va a provocar que vayan 3 cortes. Bien, básicamente vamos a tener BF, vamos a llamar este punto K y el punto D, trazamos unas líneas verticales y vamos a realizar el diagrama de cortante y aquí el diagrama de momento. Okay, para lo cual, entonces primero vamos a realizar el corte que va de B a F. Vamos a evaluar de B a F. Entonces, X se va a evaluar desde 0 hasta 4 pies. Cuando está en B y cuando está en F. Acuérdense, vamos a hacerlo por la izquierda de F. Nunca vamos a considerar la fuerza D que está aplicada en F. Por lo tanto, vamos a tener nuestra carga distribuida, que el peso total va a ser igual al valor de la carga distribuida por la distancia X. ¿Dónde se concentra? A la mitad del rectángulo, o sea, a X medios. Básicamente lo que estamos calculando es el área de la curva, el área de esta carga distribuida, ¿no? Base por altura, ¿verdad? Entonces en este caso sería X por W sub 0, que es 25. V y M en este sentido son los positivos. Y tenemos la fuerza de 933. Hacemos suma de fuerzas en Y. Bueno, planteando la ecuación, entonces nos va a resultar que V nos da esta ecuación. Eso significa que es lineal, ¿verdad? Primero que nada es una pendiente negativa, quiere decir que decrece, ¿verdad? Y por lo tanto, pues esto nos va a... Y si hacemos suma de momentos en el corte, aquí, en este punto, entonces vamos a tener que X por 993 me produce un momento positivo, el peso total, ¿verdad? Que sería X medios por W sub 0 por X, que sería 25 por X, me da momento positivo, más M igual a 0. Despejamos y me va a quedar que la ecuación del momento. Si ustedes pueden apreciar acá, esta relación es importante, ¿verdad? Puede darse una relación entre V, que depende de la carga distribuida, ¿verdad? Y obviamente de las fuerzas verticales, y M se parece mucho a integrar este valor. Primero lo vamos a hacer con la condición típica, ¿verdad? Por cortes, y se hacen las evaluaciones. Si X es 0, obviamente M nos da 0 y V nos da menos 993. Entonces veámoslo acá en el gráfico. Aquí 0 y aquí quedaría que baja 993. Cuando se realiza la segunda evaluación, ¿verdad? Si X es igual a 4, antes del punto F, M es igual a menos 4175 y V es igual a 1093.75. Bueno, entonces, haciendo el gráfico, entonces baja linealmente, llega a menos 1093, mientras que acá baja a 4175. Es importante de que esto no es una recta, es una ecuación cuadrática, es negativa, entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Veamos que la pendiente es negativa de esta, ¿verdad? Eso significa que es menos 25. Este menos significa que la pendiente es negativa. Y acá
La ecuación cuadrática, si su pendiente es negativa, entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo. Bien, ahora hacemos el corte BB. Okay. Aquí es importante. Entonces vamos a cortar en F, pero considerando la fuerza de 2043. Tenemos donde es el corte, la carga distribuida 25x, ya esto sería W, 25x, y se encuentra a x medios. ¿Qué es esto? Es la parte que quiero que le pongan atención. Bien, como en la evaluación, si x vale 4, m es menos 4000. Significa que este momento es negativo, o sea, iría en el sentido, al sentido horario. Por lo tanto, aquí iría el opuesto, el sentido horario, antihorario, perdón, o sea, positivo. Aquí me da negativo, aquí va en el sentido opuesto. V me dice que es negativo, o sea, este V va hacia arriba. Entonces, vean que esto nada más desde el punto de vista del gráfico. Entonces, si aquí V va realmente hacia arriba, de este lado va hacia abajo. Entonces, de este lado ponemos las reacciones que tuvimos en el punto final del corte anterior. Esta es la parte clave, poner esta orientación adecuadamente para poder realizar las ecuaciones. Una vez que esto, entonces es importante, estos dos valores son los que se obtienen acá. ¿Okay? Pero la dirección que tiene que ponerse acá tiene que ser analizada de acuerdo a los resultados y a las posiciones que tenemos aquí. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en el punto 1, acá en el corte, sería el corte 2, aquí sería corte 2. Entonces, esto es un poco de matemática, hay que hacerlo con cuidado, con mucha calma, ¿verdad? Para llegar a esta solución. Ok, aquí podemos ver que 25x aquí sería menos 25x cuadrado dividido entre 2, integrando. 50x se integra y el asunto de este valor, ¿no? Menos 4125. Vemos que si yo planteo estas dos fuerzas de 1093 y 2043 están aplicadas en el mismo punto, en F. Por lo tanto, tienen el mismo brazo de palanca. Entonces, una va hacia abajo. Esta me produce un momento positivo, mientras que esta me produce un momento negativo, ¿okay? Con respecto a este punto. Por X. Más 25X por X medios. Mientras que tenemos 4175 que me produce un momento positivo. A la hora de despejar M se queda de este lado y todos los otros cambian al otro lado. Cambian. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí, en lugar de ser 4000 positivo, va a ser negativo. Y aquí nos queda la ecuación. Este es importante porque cuando veamos el asunto de integración, es porque aquí hay que cambiarle el signo cuando estamos considerando este valor. Entonces, evaluación, si x es 0, m es 45, ¿verdad? Vean que aquí en F no hay un momento puntual aplicado. Por lo tanto, aquí no va a haber discontinuidad. Pero sí va a haber discontinuidad acá. ¿Por qué? Porque aquí hay, en el punto F, hay aplicada una fuerza. Entonces, si observo este primer dato, V es igual a 950, mientras que en el anterior me había dado menos 1093. Entonces, si puedo, entonces analizo esta distancia
De aquí a acá son los 2043.75. Y me llega a 950. Esta es la discontinuidad que se refería el punto anterior cuando usted tiene una carga puntual aplicada. Va a haber una discontinuidad. Aquí me indica que es hacia arriba, ya tiene que subir. Si la fuerza viniese hacia abajo, como en este caso, pues la discontinuidad vendría hacia abajo. Aquí sube. Y si hace la evaluación en 4, entonces V, ok, vean que M acá, en el anterior, se mantiene constante. Es el mismo valor, por lo tanto, donde inicia, finaliza. O donde finaliza, inicia más bien. Y llega a 262.5 y 825. Entonces ahí vamos planteando el gráfico. Ven, ahora hacemos el corte 3. ¿Verdad? Tenemos el punto K y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles fueron los datos anteriores? 825 libras. ¿Verdad? Aquí me dice que positivo. ¿Ok? Eso significa, si es positivo, que en el anterior me dio hacia abajo. ¿Verdad? Con un sentido, con la flecha hacia abajo. Por lo tanto, aquí la flecha va hacia arriba. 825. El momento también me da aquí positivo. Entonces acuérdense que positivo, utilizando la gráfica, positivo es en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí se pone el inverso, el sentido horario. Entonces, menos 62. La carga distribuida, ¿verdad? Concentrada a X medios y se obtienen las dos ecuaciones. Ven aquí un poco lo mismo, resaltar, ¿verdad? Este es momento negativo en la ecuación. M, como M queda de este lado, todo esto lo tengo que pasar al otro lado y va a cambiar de signo. Por lo tanto, me va a quedar más 262.5. Vean que más bien lo puedo relacionar este valor con este. Y igual va a suceder. Entonces acá vamos a tener las dos ecuaciones. 75x, 25x cuadrado entre 2, más el valor que tenemos, el último valor encontrado anteriormente. Se realizan las dos evaluaciones. ¿Verdad? Entonces, vemos que aquí hay una discontinuidad porque hay una fuerza concentrada, entonces estaban 825, baja a 750. Eso significa que baja a 75. M inicia en el mismo valor que finalizó, por lo tanto aquí no va a haber discontinuidad ni acá. Y se evalúa, M me queda 375 y V 0. ¿Verdad? M me queda, V queda 0 y aquí me queda, vean que aquí hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el valor de 375, este momento que está aquí en D, lo iría a cerrar, lo llegaría a hacer. Entonces aquí realmente hay una discontinuidad en este punto, en el punto final. Bien, aquí para rescatar, perdón, acá para rescatar, lo que vamos a tener es que si V pasa por 0, usted va a tener un punto de inflexión en V, en M. O sea, va a haber un cambio de dirección. ¿Verdad? Aquí se me olvidó ir viendo las opciones: cuadrática, cóncava hacia arriba, ¿verdad? Vea que aquí se mantiene cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, perdón. Cóncava hacia abajo, porque la pendiente es negativa de la ecuación cuadrática. Si V pasa por 0, o sea, en cualquier punto donde V pase por 0, vamos a tener un cambio en el momento.
¿verdad? Entonces significa que va a tener un máximo o un mínimo. En este caso es un mínimo, ¿verdad? Porque está en el lado inferior. Entonces, estos son los detallitos que hay que ir viendo conforme se vayan haciendo los diagramas. Vamos a ver que por acá hay un solo punto, por lo tanto tenemos un punto de inflexión, lo que llamo, que cambia la curva de momento. El problema también pide dónde es el punto más crítico, o sea, dónde tiene el mayor valor de V y el mayor valor de M. Entonces, podemos apreciar que acá, si observamos todos los valores, este es el mayor valor absoluto del cortante, menos 1093. Entonces recuerden que la fuerza de cortante es la tendencia a cortar la pieza, acordémonos como cortar la mantequilla. Por lo tanto, no importa la dirección o el sentido que tenga, si es positivo o es negativo, lo que nos interesa es el valor máximo absoluto, igual que el cortante. Entonces el cortante, el punto más extremo o el de mayor valor absoluto es este. Entonces, como respuesta, digamos, V máximo va a ser 4175 libras pie en el punto F. Y V máximo, en este caso, ¿verdad? También está en el punto F. En algunas ocasiones, en los diagramas de cortante, puede ser que sea una sección, ¿verdad? Puede ser que sea todo una sección que esté sometido a un esfuerzo más grande, ¿verdad? Entonces, ahora quisiera mostrarles este mismo, pero por integración. Tal vez voy a ir un poquito más rápido para que no se alargue mucho, pero exactamente lo mismo. Prácticamente realizamos la misma símbolo de corte, solamente que aquí no concentro la fuerza a una distancia, sino que pongo la carga distribuida. ¿Ok? Y planteo la ecuación, dice que V es igual a la integral de la carga distribuida por dx. ¿Okay? Vean que la carga aquí va hacia abajo, por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces la carga distribuida es una constante, es 25. Esta no cambia, es una constante. Entonces 25. Entonces si deriva, integra, va a ser 25x. Más, y aquí este valor es importante. Este valor no es parte de la integración. Este valor de 993 son las constantes. Acuérdense que cuando uno deriva una ecuación, si uno deriva v, la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos 25x va a ser menos 25. Por lo tanto, si se integra, entonces sería la integral de 25, que va a ser menos 25x, más varias constantes que se pueden tener a lo largo acá. Pueden ser una cantidad de variables que dependiendo del problema se van obteniendo. En este caso, ¿cómo se obtienen esas constantes? Son las cargas puntuales que tenemos en el punto donde inicia el corte, en este caso en el punto B, ¿verdad? En el punto B, ¿verdad? Entonces, este valor obviamente es una de las constantes. Si se integra V, que es la integral del cortante, pues 25x menos 900, entonces me queda menos 25x cuadrado dividido entre 2 menos 993x. Okay. Aquí más una constante, pero las constantes son 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay en B ningún momento aplicado. Entonces, vamos a tener que la constante, en este caso particular, va a ser 0. Entonces, es importante de dónde sale este número, ¿verdad? Yo lo hago un poco directo, pero para no hablar de las constantes, digamos, a nivel de lo expresado acá,
pero se menciona de cómo obtener esas constantes. Y bueno, yo lo voy a ir mencionando en el transcurso. Bueno, se realizan las evaluaciones y observan, van a ser exactamente las mismas ecuaciones que en el caso anterior, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Las evaluaciones van a ser lo mismo y el gráfico va a ser exactamente igual. Cerremos el corte de F acá, de 0 a 5 se evalúa. Vean que prácticamente es lo mismo que cuando hacemos el corte anterior. Simplemente que aquí la carga distribuida no la ubicamos. Entonces simplemente ponemos el valor de la carga distribuida, que es una constante, ¿verdad? Entonces, y exactamente lo mismo que en el anterior, ¿verdad? Como estoy en F, entonces pongo los valores de V y M contrarios a los que me dieron acá. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de lado de barra. Cuando estoy aquí estoy con el lado derecho de la barra, con el lado izquierdo, perdón, mientras que aquí estoy con el lado derecho, viéndolo desde este punto, desde el punto F. Por lo tanto, irían los valores contrarios a estos últimos datos encontrados. Algo yo mencioné en la clase pasada o en el ejercicio pasado de que es muy dependiente de los datos anteriores, ¿verdad? Este procedimiento. Entonces planteamos las ecuaciones de corte. Menos 25 por dx va a ser 25 menos 25x, es la integral, más las constantes. 2043 que sube y 1093 que baja. ¿Okay? Entonces nos queda, esta diferencia me queda 950 y m va a ser la integral de v, ¿verdad? Que es una integral bastantes elementales, ¿verdad? 25x cuadrado sobre 2, o sea 12.5 más 950x. Y aquí viene el valor de, resalto el negativo en rojo para indicar de que aquí me da positivo, ¿verdad? Si vemos la ley de la mano derecha, pues 4000 aquí en este gráfico es positivo. Pero como resulta de que tiene que pasarse al otro lado de la ecuación, entonces aquí, ¿verdad? En lugar de poner positivo, ponemos el último valor calculado. En realidad yo lo veo como es el último valor calculado. ¿Ve que coincide con este? No con este. Este, bien es cierto, lo pongo acá, es muy importante, pero en realidad yo lo asocio con con el último valor calculado. No hay momento aplicado en F, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces solamente tenemos. Y me queda la ecuación. Obviamente las dos ecuaciones van a ser exactamente iguales. Hacemos las evaluaciones y obviamente vamos a tener los mismos gráficos. El corte 3. Entonces, venimos exactamente igual. Punto K, que sería este, no hay momento aplicado aquí en K, no hay un momento puntual, solamente hay una fuerza. Entonces aquí vamos a ver un brinco acá de fuerza, pero acá este se va a mantener. Donde finaliza, inicia. 825, ¿verdad? Que es positivo, quiere decir que si analizamos este lado, que es el lado derecho de la viga, aquí este sería la condición positiva. Y aquí me dio positivo, eso significa que en el anterior positivo era para acá, en forma antihoraria, y aquí va a ser horaria, ¿verdad? Entonces, 25x, ¿verdad? Aquí hay un error, pero bueno, lo voy a corregir de una vez.
Acá lo voy a corregir porque esto es un menos, esto es un menos. Y para que no, aquí, ¿verdad? Menos 25, porque por el menos, porque la carga concentrada va, la carga concentrada va hacia abajo, ¿verdad? 825 sube, 750 baja. Y V, integramos, ¿verdad? Esto me da 75, es la diferencia. V me da esto, integro esto, entonces me da menos 12.5x cuadrado más 75. Y acá tomo este valor. O si considero este valor, va a ser el opuesto a este. Este es negativo, por lo tanto aquí diría positivo, ¿verdad? Es más fácil decir que tomo el último valor que está indicado en la evaluación del corte anterior. Bueno, y se plantean las evaluaciones. Aquí podemos ver la discontinuidad y llegamos exactamente a lo mismo. En realidad aquí lo más importante es la obtención de las ecuaciones por medio del corte. Bien, volvemos a lo mismo. Pasa por cero, vamos a tener un cambio en la dirección del momento. Y en este caso, analizando todos los puntos, pues los valores más máximos que se van a dar en magnitud son estos dos. Por lo tanto, el máximo, el momento máximo y el V máximo, ¿verdad? Y en este caso están en el punto F. Bien, esos serían los dos, el mismo análisis para la misma viga, uno por cortes, ¿verdad? Sacando todas las ecuaciones con sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, y el procedimiento de integración. Este procedimiento de integración en realidad es relativamente sencillo. Lo que hay que tener cuidado es con la dirección de los momentos, ¿verdad? Las constantes que tienen que sacarse, ¿verdad? Hay que tener, en este caso no tenemos momentos puntuales en K, por lo tanto, pero sí también iría el mismo concepto. Si aquí es negativo, ¿verdad? Y el otro es negativo, los dos serían positivos. Cambian de sentido por las características que se mencionó cuando realizamos el corte.